Bien, muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy, pues, vamos a resolver ejercicios de calor. Ya estuvimos trabajando en los de temperatura. Así que ahora, bueno, corresponde que trabajemos en los de calor. Vamos a trabajar en el siguiente. Es el problema 716, por si tienen el libro de texto. Y dice así. Una bolita de aluminio de 5 gramos a 20 grados Celsius gana 200 joules de calor y pregunta ¿cuál será su temperatura final? Entonces es una bolita de aluminio. Es una bolita de aluminio cuya masa es de 5 gramos. La masa del aluminio es igual a 5 gramos. Recuerden que aquí es importante saber de qué está hecho el material, de qué es la sustancia. Y dice también que gana, inicialmente está a 20 grados, de manera que la temperatura inicial es 20 grados Celsius. Y gana 200 joules de calor, es decir, el calor es igual a positivo 200 joules. El calor puede ser positivo o negativo. Recuerden, eso lo habíamos mencionado durante la clase. El calor puede ser positivo o negativo. Si el calor sale de la bolita de aluminio, entonces será negativo. En cambio, si el calor entra a la bolita de aluminio, entonces este será positivo. Y el ejercicio dice que gana 200 joules de calor. Por lo tanto, la bolita de aluminio está recibiendo ese calor y por lo tanto es positivo, 200 joules. Luego viene la pregunta. ¿Cuál será su temperatura final? ¿Cuál será la temperatura final de la bolita de aluminio? Bien. Nosotros sabemos que el calor está relacionado con la temperatura. Ya tenemos la ecuación. Calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Temperatura final menos inicial. Esta es la ecuación de calor. Con esta vamos a trabajar cuando no cambie de estado, cuando la sustancia no cambie de estado, es decir, cuando no haya un cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Es cuando la sustancia puede cambiar de sólido a líquido o de líquido a gas, o bueno, de sólido a gas, ¿sí? Eso es un cambio de fase. Entonces, cuando hay cambio de fase, esta ecuación no vale. Pero aquí, pues la bolita no se está derritiendo, tampoco se está evaporando. Así que sí podemos usar esta ecuación. Y tenemos que despejarla para la temperatura final. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la masa y el calor específico están multiplicando al paréntesis. Por lo tanto, vamos a mandarlos a dividir. De manera que el calor dividido entre la masa por el calor específico es igual
a la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí, como ya no hay nada multiplicando al paréntesis, ya no es necesario que yo coloque el paréntesis. Recuerden, este paréntesis tenía la función de indicarme a mí que primero debo hacer la resta y después la multiplicación por la masa y por el calor específico. Dado que ya la masa y el calor específico no están de ese lado de la igualdad, solo me ha quedado la resta, así que ya no necesito los paréntesis. Ya no necesito tener esos paréntesis ahí. Bien, de aquí es visible que la temperatura inicial está restando a la temperatura final. Este menos que pueden ver acá. Entonces, cuando la temperatura inicial pase del otro lado, deberá pasar sumando. ¿Estaba restando? Bueno, pasa, la tenemos del otro lado sumando. Y así es como nosotros vamos a encontrar el valor de la temperatura final. Pero aquí hace falta un dato. Porque yo tengo la masa, tengo la temperatura inicial y tengo el calor. Hace falta el calor específico. Hace falta el calor específico del aluminio. Ese está dado en tablas. Aquí entonces es un dato que ya se conoce. Va a estar dado en el libro, no hay ningún problema. Es este de aquí. 920 joules sobre kilogramos Celsius. Entonces, vamos a usar ese dato. Ya es un dato conocido. El calor específico es 920 joules sobre kilogramo Celsius. Ahora sí, tenemos todos los datos, pero la masa aquí está en gramos y yo la necesito en kilogramos. Entonces, 5 gramos equivalen a... Aquí sí. 5 gramos equivalen a, bueno, 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Usted hace esta división y le queda 0.005 kilogramos. Ahora sí, la masa ha quedado en kilogramos. Y ya puedo yo sustituir todos los datos en mi ecuación. Entonces, la temperatura final estará dada por el calor, que son 200 joules, dividido entre la masa, que son 0.005 kilogramos, por el calor específico, que son, y por 920 joules sobre kilogramo Celsius. Y a esto le vamos a sumar los 20 grados Celsius que teníamos inicialmente. Hacemos esto en la calculadora. Sería 200 dividido, y vean ustedes que yo abro paréntesis. Abro paréntesis. 0.005 por 920. Cierro paréntesis. Igual. Esto me da 43.47, 43.48. Y a este resultado vamos a sumarle 20.
Sumamos 20 y obtenemos una temperatura de 63 punto, y de redondeado a 2 decimales, 63.48 grados Celsius. Esto tranquilamente podría ser también 63.5 grados Celsius. Entonces pasó lo esperado, ¿verdad? Pasó lo que esperábamos que pasara. Si el cuerpo absorbe calor, el resultado que tiene es un aumento en la temperatura. Cuando un cuerpo absorbe calor o gana calor, lo que pasa es que aumenta su temperatura. Esa es la consecuencia. Bien. Entonces aquí lo pueden ver bueno, ya lo pueden ver ya todo resuelto. El único dato que no me daba el ejercicio era el calor específico del aluminio, pero este se encuentra en las tablas del libro. Así que uno lo puede buscar ahí y tomarlo. Bien, bueno, como ya dije, tiene sentido que la temperatura aumente ya que se añadió calor al aluminio, a la bolita de aluminio. Vamos ahora con este. Dice así, este ya es un poco más complejo, ¿verdad? Una taza de vidrio de 0.2 kilogramos a 20 grados Celsius se llena con 0.4 kilogramos de agua caliente a 90 grados. Despreciando las pérdidas de calor al entorno, calcule la temperatura de equilibrio del agua. Ok. Entonces, acá tenemos dos objetos diferentes que entran en contacto. Este es el problema. Este es el problema 721. Entonces, tenemos los siguientes datos. La masa de la taza es de 0.2 kilogramos. Inicialmente la taza está a 20 grados. Y la taza de vidrio. Recuerden, siempre es importante conocer el material. Y entonces esta taza de vidrio, que está a 20 grados Celsius inicialmente, se llena con 0.4 kilogramos de agua cuya temperatura inicial, aquí hacemos la distinción, es de 90 grados Celsius. Vean que tenemos dos temperaturas iniciales. Una temperatura inicial para la taza de vidrio y una temperatura inicial para el agua.
A la de la taza le hemos colocado, aparte del símbolo de inicial, que es este 0 de aquí, se le ha colocado pues el apellido. ¿A quién le corresponde esa temperatura? Se le colocó T para la taza y se le colocó A para el agua. Entonces aquí la pregunta, o mejor dicho, lo que nos piden es determinar la temperatura de equilibrio. Okay. Permítanme, aquí sí. Determinar, bueno, determine la temperatura de equilibrio. Aquí recordamos el concepto de temperatura de equilibrio. ¿Qué va a pasar? El agua está a 90 grados, la taza está a 20 grados. Cuando entren en contacto, el agua, cuya temperatura es mayor, le va a entregar calor a la taza de vidrio, que está a menor temperatura. Entonces el calor fluye del agua a la taza de vidrio. Como consecuencia, el la taza de vidrio gana calor y aumentará su temperatura. Pero en ese proceso el agua pierde calor y entonces la temperatura del agua deberá disminuir. ¿Hasta qué punto va a disminuir? Bueno, van a llegar a un punto intermedio. La taza se va a calentar, el agua se va a enfriar y van a terminar los dos con la misma temperatura final. Entonces de eso se trata la temperatura de equilibrio. La taza y el agua tendrán la misma temperatura final. Ok, ya que sabemos qué es la temperatura de equilibrio, solamente vamos a investigar cuál es el calor específico del agua. Perdón, sí, el calor específico del agua y el calor específico del vidrio. Aquí los tenemos. El del agua es 4186 y el del vidrio es 840. Vamos a colocarlos aquí arriba como datos. El calor específico del vidrio es 840 joules sobre kilogramo Celsius. En el caso del agua es, aquí le voy a poner T de taza, pero ya sabemos que es el de la taza de vidrio. 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Ahí. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora solo vamos a ver cómo se plantea este problema, porque es un problema de calor, pero se plantea de forma diferente a los otros problemas de calor. Aquí lo que tenemos que saber es que el calor que gana un cuerpo, el calor ganado, debe ser igual, el calor que gana un cuerpo es el calor que el otro pierde. Entonces, el calor ganado debe ser igual al calor perdido. En este caso, calor sigue siendo masa por calor específico por cambio de temperatura. ¿Sí? Solo que en este caso nosotros identificamos quién gana calor y quién pierde calor. ¿Quién gana calor? Aquí la taza gana calor. Entonces el calor ganado será
el ganado por la taza. Masa de la taza, calor específico de la taza, la temperatura final de la taza, que es igual a la del agua, entonces solo lo voy a llamar TF, menos la temperatura inicial de la taza. Esto es el calor este es la cantidad de calor que va a ganar la taza. De este lado yo no voy a poner al agua porque el agua no ganó calor. El agua perdió calor en realidad. Entonces, la voy a poner de este lado, calor perdido. ¿Cuánto calor perdió el agua? Bueno, perdió esta cantidad de calor. Temperatura final menos temperatura inicial del agua. Ok. Entonces, aquí yo tengo que despejar. Yo tengo que despejar para la temperatura final, pero vean que aparece en los dos lados de la igualdad. Entonces, yo voy a operar esto de la siguiente manera. Voy a desarrollar esta multiplicación. Recuerden que aquí la masa de la taza y el calor específico de la taza están multiplicando a las dos temperaturas. Lo mismo ocurre acá. La masa de agua y el calor específico del agua están multiplicando a las dos temperaturas. Entonces, vean cómo va a quedar esto desarrollado. Masa de la taza, calor específico de la taza, por la temperatura final es igual a, perdón, menos masa de la taza, calor específico de la taza, por la temperatura inicial de la taza. Ahora sí. Ya desarrollé, quité el paréntesis porque hice la multiplicación. Esto debe ser igual y hacemos lo mismo del otro lado, pero como tenemos un signo negativo, aquí nos va a quedar de esta forma. Negativo, masa de agua, calor específico del agua por la temperatura final. Y vean que aquí tenemos el menos que teníamos, este menos, con este menos hacen por ley de los signos, menos por menos es positivo. Entonces acá sería más masa de agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. Y ahora todo lo que tiene temperatura final lo voy a mandar a la izquierda. Es decir, este término que está restando, vean que aparece con un signo menos, lo voy a mandar al otro lado sumando. De manera que voy a tener lo de la izquierda, solo lo copio. Masa de la taza, calor específico de la taza, si ven, solo voy copiando. Temperatura final menos masa de la taza, calor específico de la taza, temperatura inicial de la taza. Ven, solo copié lo que estaba a la izquierda. Ahora voy a agregarle el término que estoy moviendo. Más, vean, antes había un menos, ahora es más, porque lo cambiamos de lado, ¿sí? Pasó al otro lado de la igualdad. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final, y esto debe ser igual, y como solo tocamos el término que está en el círculo rojo, lo demás solo se copia. Entonces, masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. Bien, ahora yo tengo que buscar dejar solamente la temperatura final del lado izquierdo. Entonces, vean que este término que tiene la temperatura inicial de la taza, a mí no me sirve que siga de este lado de la igualdad. Por lo tanto, lo voy a mandar para el otro lado. Y solamente voy a copiar, todo lo demás lo copio, y el único movimiento que hago es mandar esto al otro lado sumando. Entonces, vean que voy a copiar de nuevo.
masa de la taza, calor específico de la taza, temperatura final, más la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final. Esto debe ser igual. Copio el otro lado, masa de agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. Y vean que ahora sí voy a poner el término que estoy moviendo, el que estaba en el círculo rojo. Estaba restando, aparece sumando. Temperatura inicial de la taza. Vean cómo aparece sumando. Ahí. Bien, pero todavía tengo este detalle. La temperatura final que estoy buscando aparece 2 veces. Sí, aparece 2 veces. Entonces, hay una forma de hacer que solo aparezca una vez, que es como yo quiero tenerla. Y esto es tomándola como factor común. Es decir, yo voy a colocarla aquí afuera, temperatura final, voy a abrir un paréntesis y voy a meter todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, masa de la taza, calor específico de la taza, vean, metí estos dos dentro del paréntesis, más, vean, solo bajé el signo más, masa del agua, calor específico del agua. Cierro paréntesis. Y lo demás, el resto del igual, solo lo copio. Masa de agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua, masa de la taza, calor específico de la taza, temperatura inicial de la taza. Y ahora sí, ya tengo la temperatura, una sola temperatura final. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, a continuación, observen que todo todo el paréntesis del lado izquierdo está multiplicando la temperatura final. Entonces, si yo lo quiero mandar al otro lado del igual, debe pasar dividiendo. De forma que la temperatura final será igual a la masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua, más masa de la taza, calor específico de la taza, temperatura inicial de la taza, y todo eso va dividido entre la masa de la taza, calor específico de la taza, más la masa del agua por el calor específico del agua. Y así, jóvenes, es como encontraremos nosotros el valor de la temperatura, el valor de la temperatura final. ¿Cuál será esa temperatura a la que se igualará la taza con el agua? Bueno, sustituimos. La temperatura final será entonces la masa de agua, que son 0.4 kilogramos, el calor específico del agua, que son los 4186 joules sobre kilogramo Celsius, temperatura inicial del agua, que son 90 grados Celsius, más la masa de la taza, que son 0.2 kilogramos, el calor específico del vidrio, que eran los 840 joules sobre kilogramo Celsius, por la temperatura inicial, que son 20, vamos a ver, 20 grados Celsius.
dividido entre, aquí hay un gran paréntesis que hay que poner en la calculadora, dividido entre la masa de la taza, que es 0.2 kilogramos, por 840, que es el calor específico de la taza, más, cerramos ahí el paréntesis, más la masa de agua, que es de, observen este signo más la masa de agua, que son 0.4 kilogramos, por los 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Vamos a centrarlo un poco más porque me quedó un poco descuadrado. Aquí. Ahí sí. Entonces, ese sería el cálculo de la temperatura final. ¿Cuál es mi recomendación? No introduzca todas estas operaciones en la calculadora, por favor. No lo haga. Sería aumentar sus probabilidades de cometer un error en el cálculo, cosa que no queremos hacer. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, hagamos primero lo de arriba y luego lo de abajo. Limpiamos acá. Vamos a hacer primero lo de arriba, entonces sería 0.4 por 4186 por 90 más 0.2 por 840 por 20 grados Celsius. Y entonces, el valor de arriba es 154.056. 154.056. Bien, ya tenemos ese valor. Ahora vamos a hacer lo de abajo. La parte de abajo es 0.2 por 840 más 0.4 por 4186. Esto es igual a 1842.4. Hacemos esta división. Perdón. Hacemos esta división. 154.056 dividido 1842.4. Y esto nos da 83.62 Celsius. 83.62 grados Celsius. Es decir, el agua bajó su temperatura desde 90 hasta 83.62 grados, mientras que la taza de vidrio se calentó desde 20 grados hasta 83.62 Celsius. Esa es la temperatura final que alcanzan el agua que usted pone dentro de la taza. En el sistema agua y taza de vidrio, esta es la temperatura final.
Ojo, aquí no consideramos que el calor puede viajar. El calor puede viajar también, puede transferirse, mejor dicho, el calor también puede transferirse al aire que rodea a esta taza. Eso no está considerado. Entonces, si solo existiera el agua y la taza, si solamente existiera el agua y la taza, esta sería la temperatura final que adquieren. Bien. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención.